Satoshi maníacos, el mercado cripto amaneció como un campo de guerra digital, con Bitcoin hoy peleando en los $86.900, Ethereum intentando sostener los $4.240 y un movimiento institucional que está reconfigurando todo el crypto market. Esto que vas a escuchar hoy es material puro de Crypto News, el tipo de información que anticipa ciclos, liquidez y dominancia. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Estamos entrando en una fase del mercado donde cada jugada se siente como una partida de ajedrez financiero a nivel global. Kevin Hassett, pro cripto, favorito para presidir la Fed, un golpe de tablero político, el ecosistema explotó al saberse que Kevin Hassett, asesor económico de Trump, pro Bitcoin y defensor de la innovación blockchain, está en primer lugar para dirigir la Reserva Federal. Esto impacta directamente el Bitcoin Price, la Crypto Regulation y el futuro de los cripto ETFs. Por lo tanto, criptonautas, este movimiento sería un quiebre histórico, un presidente de la Fed alineado con la adopción de activos digitales, algo impensable hace apenas 2 años en pleno auge regulatorio del FUD. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Varios fondos macro ya están modelando su estrategia considerando un escenario pro-cripto dentro del sistema monetario estadounidense. Por lo cual, este es el tipo de noticias que suben la presión sobre las ballenas y reconfiguran el Crypto Liquidity Flow. Hoy el mercado cripto está en modo tensa calma con posibilidades explosivas. Veamos cómo se posicionan las principales fichas. Bitcoin ronda los $87.740, está en una fase de consolidación, lo que significa que podría saltar fuerte al alza. Soporte $86.500, resistencia $89.200 si rompe hacia arriba, podría dispararse. Si cede soporte, cuidado con la corrección, con la mínima debilidad macro, porque puede caer de nuevo. Ethereum se mueve cerca de $2.915 según los datos más recientes, soporte $2.880, resistencia $2.970, mantenerse arriba abre espacio a recuperación, perder soporte podría arrastrar al mercado. Técnicamente, ETH parece estar en una zona crítica. Si logra sostenerse, hay espacio para una recuperación, si no, el riesgo apunta a soporte más bajo. Solana cotiza alrededor de $138, pero los indicadores muestran debilidad. Soporte $135, resistencia $142, próximos movimientos será clave, y una alerta a posible caída rápida. El sesgo reciente favorece a los bajistas, lo que sugiere cuidado si la próxima vela falla. XRP, actualmente vale cerca de $2.19, en este contexto de mercado algo nervioso, XRP parece estable soporte $2.14, resistencia $2.25 movimientos laterales hasta próxima noticia relevante ni rally ni caída clara, pero en vigilancia. Cardano, ADA, ronda los 42 centavos, pero muestra signos de indecisión. Soporte 41 centavos, resistencia 435 centavos. Esperando catalizador externo para definir dirección, podría seguir lateral un rato más, esperando señales externas. Dogecoin, DOGE, está sobre 151 centavos USD, su perfil sigue siendo moderado, con poco volumen real. Soporte 148 centavos, resistencia 155 centavos. Reacciona a noticias, difícil rally sostenido sin volumen. Podría reaccionar fuerte a noticias, pero difícil esperar un movimiento sostenido sin catalizador claro. Resumen rápido. BTC y ETH siguen siendo las piezas clave del tablero, si se mueven con fuerza, podrían arrastrar al resto. Sol se ve vulnerable. XRP, ADA y DOGE parecen en modo espera, listos para reacción, pero sin liderazgo, el mercado parece en vilo. Equilibrio frágil, con posibilidad de romper hacia arriba, o retroceder si aparece viento macro. Texas compra la caída. $5 millones en EBIT de BlackRock, institucionales entrando en modo depredador. Texas acaba de adquirir $5 millones del ETF EBIT de BlackRock,
uno de los vehículos que hoy dominan el flujo institucional de Bitcoin, BTC. Esto refuerza la narrativa del institutions are here, así que esto se convierte en una señal clara de acumulación estratégica. Pero fíjate en esto, porque este movimiento está directamente vinculado a la percepción de que el Bitcoin está entrando en fase de preparación para un nuevo tramo alcista. Visualmente, como un batallón que avanza mientras el enemigo retrocede. Entonces, Texas juega como ballena disciplinada en plena volatilidad, reforzando la narrativa del crypto bullrun que se está cocinando. DeFi ya está al 30% de la adopción masiva. Chainlink confirma que el próximo salto será institucional. Chainlink, uno de los proyectos clave en infraestructura de DeFi, afirma que ya se alcanzó el 30% real de adopción Esto es información crítica. Cuando Chainlink, habla de adopción, habla de interoperabilidad, oráculos y liquidez institucional. Entonces, el ecosistema DeFi empieza a dejar de ser un experimento y se convierte en una base para CryptoFinance. Esto es adictivo, porque significa que nos estamos moviendo hacia una fase donde bancos, fondos y gobiernos comienzan a integrarse con DeFi sin decirlo públicamente. Además, amantes del cripto, esto refuerza la narrativa de DeFi Adoption, una palabra clave que hoy está siendo tendencia en el análisis del crypto market. US Bancorp lanza piloto de stable coins en Stellar, TradFi cruza la línea que juró no cruzar, SEO Crypto. US Bancorp, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, anunció un piloto para usar stable coins sobre la red de Stellar, XLM. Esto significa que el sistema bancario está entrando, silenciosamente, en la tokenización real del dinero. Por lo tanto, esto es un golpe directo a la tensión entre TradFi vs Crypto, y abre puertas al uso masivo de Blockchain Infrastructure. Yo llamo a esto, infraestructura fantasma, XD, porque se mueve sin ruido, pero transforma la arquitectura del sistema financiero desde dentro. Por lo cual, si este piloto funciona, veremos más bancos entrando al mundo de las stablecoins, reforzando tendencia en el crypto payment sector. La SEC acelera la aprobación de nuevos ETFs, el mercado de Bitcoin y Ethereum se prepara, SEO Crypto. La SEC actualizó directrices internas que aceleran el proceso de aprobación de nuevos cripto ETFs, incluyendo productos basados en Bitcoin, Ethereum, índices multicripto y stablecoins. Pero lo interesante es lo que esto significa: menos fricción para que entren nuevos fondos, y un aumento del institutional flow sobre BTC, ETH y las futuras altcoins elegidas. Déjame explicarlo de manera simple. Cuando la SEC libera el cuello de botella, el mercado responde con entradas de capital automáticamente. Entonces, varios analistas hablan de una inminente expansión en el volumen de ETFs dentro del crypto market, especialmente si Bitcoin mantiene fuerza sobre los $86.900. Además, esto fortalece la narrativa de crypto adoption en entornos regulados. Polymarket obtiene aprobación regulatoria, los mercados de predicción vuelven a escena, SEO Crypto. Polymarket recibió aprobación para operar legalmente en Estados Unidos. Esto es un hito para los prediction markets, un sector clave del Web3, así que este paso convierte a Polymarket en la plataforma que podría liderar la próxima fase de adopción de mercados basados en blockchain. Pero me di cuenta de una táctica realmente inteligente. Los mercados de predicción generan datos de valor que influyen directamente en el sentimiento del crypto market. Por lo cual, esta aprobación puede abrir la puerta a una nueva ola de usuarios institucionales, traders y analistas macro. La batalla diaria del MERCAD. Bitcoin hoy en $86.900 sigue marcando el ritmo del crypto market, Ethereum defiende el nivel de $4.240 y las altcoins observan los movimientos institucionales como piezas en un tablero de ajedrez. Mientras tanto, el flujo de capital hacia ETFs, stablecoins y DeFi evidencia que el mercado cripto está entrando en una fase de reorganización estratégica. Por lo tanto, cada noticia de hoy encaja en una narrativa mayor,
institucionalización, liquidez, regulación y batalla por la soberanía del dinero. Satoshi maníacos, hoy vimos movimientos que afectan directamente el Bitcoin Price, la Crypto Adoption, el futuro de los cripto ETFs, el avance de DeFi y la entrada masiva de instituciones al ecosistema. Así que si este contenido te ayuda a entender el nuevo mapa del mercado cripto, suscríbete, deja tu like, comenta, comparte y únete a la comunidad que está creciendo como fuego en plena tormenta financiera. Aquí seguimos juntos, construyendo libertad digital mientras el viejo sistema intenta mantener el control. Nos vemos en la próxima batalla, XD.